Ya se encuentran aquí, miren nada más, ya vemos ahí a Leticia Calderón, Edurne Uriarte, Ingrid Turguelles. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas. Buenos días. Hola, hola, ¿Qué buenos tal? días Buenos a días. todos. Hola, muy buenos días. Bienvenidas, Leti, Edurne, Ingrid, ¿cómo están? Muy bien, Bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos buenos días. días. Pues como vamos un poquito atrasados, si les parece, vamos metiéndole el acelerador aquí a los temas que vamos a abordar. Iniciaríamos con este asunto de la ministra Norma Lucía Piña, que pues lo último que uno esperaba es que diera un show en el primer evento público donde aparecía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues se hizo también todo un escándalo mediático. Eh, ¿Qué decir al respecto, mi querida Edurne Uriarte? ¿Cómo viste tú esta manera de conducirse de la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo comentaba el día de ayer que pues hasta lamentaba porque decía, bueno, pues si vas a querer mostrar que tú no te sometes al jefe del Ejecutivo Federal, pues uno espera otro nivel, esperas que vaya mostrando esa autonomía con el trabajo en los hechos y no con actitudes que pienso que no. Pues, finalmente nada más se hizo algo mediático de cosas que hay mucho más importantes que están sucediendo en el país. ¿Qué decía al respecto, Durne? Pues buenos días. Sí, es muy interesante lo que hizo la ministra el día de ayer, ¿no? Estuve revisando, como repasando varias veces el video y lo primero que noté es que, bueno, pues sí se paró frente a todos, pero cuando pasó el presidente ya no, ¿no? Entonces, a mí de entrada me queda claro que es un mensaje hacia AMLO, no necesariamente hacia Morena o no necesariamente como hacia el proyecto en general, ¿no? Pero sí me queda claro que ella tiene una intención o un mensaje que quiere mandar hacia el presidente, ¿no? Entonces, bueno, yo como tratando de entender, ¿no? ¿Por qué la ministra había hecho eso? Porque me pareció como muy burdo, ¿no? Dije, no puede ser que una ministra no lo planee, no lo calcule, ¿no? No anticipe, ¿no? A lo mejor no tuvo el efecto que esperaba, pero ella esperaba, pero a lo mejor sí, porque la opinión pública finalmente puso atención a su persona, ¿no? Entonces creo que por ese lado, pues es interesante. Y bueno, yo lo pensé en dos, digamos, de dos maneras, ¿no? Eh, Porque en la opinión pública hemos leído que, bueno, que lo hizo por corrupta, por priista, por un desplante, ¿no? Y bueno, yo sí parto de esto que les acabo de comentar, ¿no? De que su opinión va hacia AMLO, ¿no? Y en el hecho de que vaya hacia AMLO, pues solamente puedo encontrar dos razones, ¿no? Una, que es algo muy personal, digamos, incluso en cuestiones de género, que es algo que quizá toquemos y que ayer estuvimos discutiendo mucho con Ingrid en Twitter, de, bueno, pues de querer posicionarse como mujer, como autoridad frente al poder que ella va a encabezar y que a lo mejor no está muy de acuerdo con los discursos de AMLO hacia el feminismo, por ejemplo, o incluso hacia la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces ahí habría una situación personal, pero también puede haber una situación interinstitucional, no sé cómo decirlo, ¿no? La semana pasada le preguntaron a AMLO si él y la ministra presidenta Piña ya se habían reunido y AMLO dijo que no se habían reunido ellos, ¿no? Pero no sabemos si sus equipos, no sabemos si hay algún representante dentro del gobierno, que en este caso no sé si sería la Secretaría de Gobernación, o sea, Dan Augusto, y yo no sé si en esos encuentros ha habido desencuentros, ¿no? Entonces a mí me intriga mucho pues ese posicionamiento de la ministra en estos dos sentidos, ¿no? Como
Y ella en lo personal, pues estuve leyendo un poco de su biografía y me llamó la atención que antes que ser abogada fue maestra normalista. Entonces eso me pareció muy interesante y además fue maestra de primaria y tiene estudios de psicología social. Entonces yo pienso que una persona con esa formación difícilmente en un evento de este tipo tomaría una decisión así, sin tenerla como muy pensada, ¿no? Independientemente del resultado que haya tenido, yo sí creo que en este caso ella quería mandar un mensaje, ¿no? Y por el lado de género, pues ella además dirige la unidad de género de la Suprema Corte y es presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial. Entonces, aunque ella no se nombre feminista, tiene una posición y sí creo que es un tema importante, dado que sí es precisamente la primera mujer que ocupa la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues ya en términos generales, pues yo plantearía eso, digamos, como análisis más allá de lo que yo piense que creo que estuvo mal, ¿no? O sea, forma es fondo y sí nos permite ver quizá una posición política, aunque eso habría que desarrollarlo un poco más, ¿no? Pero bueno, aquí cerraría con estas ideas generales. Muchas gracias, querida Edurne. Entonces, para ti es un mensaje hacia el presidente directamente. Y bueno, como tú bien lo mencionas, pues cuando ella inicia su discurso hace referencia a varios de los asistentes, pero no menciona al presidente de la República, eso por una parte, ¿no? No se para exactamente cuando él entra, ¿no? Y tampoco no le aplaude. Esa es otra cosa que también hay que comentar, ¿no? Son como varios momentos entre otros de lo que tú estás comentando. Y bueno, yo que quisiera a partir de esto también agregar otro elemento, preguntarle a nuestra querida Leti, esto que ha estado trascendiendo también por parte del abogado Salvador Leiva, ¿no? Que él fue parte de esta Defensoría Pública Federal y que ha renunciado y que ha dicho, ¿no? Que la ministra ahí, ahora la ministra presidenta, pues tiene a alguien ahí cercano que es el cuñado de Isabel Miranda de Wallace. ¿Cuál sería tu valoración? Este hombre que está ahí como secretario de Estudios y Cuenta de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es una persona, además de ser cercana, entonces a este personaje, y bueno, sabemos que por ahí también hay muchos intereses, querida Leti. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí siguiendo un poco el relato de Edurne, fíjense que a mí se me hace que también el mensaje simbólico del evento del que estamos relatando, pues es muy interesante porque es una fecha pues que se conmemora mucho en México, que tiene un gran sentido político y que obviamente la magistrada aprovechó para mandar un mensaje que se infló, sobre todo en términos de redes sociales. Ahí también hay que bajarle un poco, ¿no? Porque de repente es como que ya un atentado a la nación. No, este es un país hipersolemne, esas son formas. Yo les voy a decir una cosa, sinceramente hablando, el que se lleva se aguanta. Y si la magistrada está tratando de imponer un estilo en el que nos permita ser mucho más, digamos, libres en términos de que yo, si llega un magistrado, entonces no tengo la menor necesidad de pararme, bueno, pues a lo mejor estás dando una contribución a la patria en el sentido de liberarnos de esas formas de solemnidad extrema. Si ese no era su mensaje, bueno, en realidad entonces, pues digamos, se mete un autogol porque es francamente una cuestión pues muy de protocolo, otra vez insisto, sobre todo en un ambiente hiper solemne. O sea, sí, digo, y la magistrada no llegó ayer, ¿no? Yo ayer escuchaba a los maxiabogados y, bueno, no es una extranjera que llegó ayer a México y está viendo que, bueno, aquí todo se para. Yo soy maestra y cuando me llevo muy bien con mis alumnos, no con todos, pero en general, y cuando llegan al examen de grado, ese día cambia todo, porque la solemnidad se impone, porque la defensa de una tesis tiene todo un formato y una respetabilidad que va por encima de cualquier cosa. Y a la hora de dar el veredicto final, todos nos ponemos de pie. Y después otra vez nos abrazamos y nos amamos y nos queremos. Pero ese es el punto donde en un país donde hay todo este estilacho, pues el que la magistrada haga eso,
no es una casualidad y evidentemente tampoco, y ahí es el otro punto, ¿no? Como bajarle, tampoco es un mensaje en el que pues tampoco se cae todo el entramado político de lo que estamos viendo, pero sí me parece que ya pinta algunas cositas, sobre todo por esto que digo, cómo se infla el mensaje en términos políticos, pero al final, fíjense que resulta un pase a gol para la presidencia one more time. ¿Por qué? Porque finalmente el Poder Judicial, y aquí ojo, ya me han corregido los que le saben mucho de que no, que si el Poder Judicial, que una cosa es la Fiscalía, otra cosa es la Suprema Corte, y a ver, el Poder Judicial engloba aquello que se tendría que hacer cargo de todo lo que tiene que ver con la justicia, con la, digamos, la no impunidad en un país de 90 y tantos % de impunidad. Entonces, en ese sentido, ahí ustedes acomódense, pero eso es una, digamos, una respuesta muy de burócratas, ¿no? No, es que esto hasta aquí le toca y a la de la Suprema Corte no le toca, no. Engloban ese poder judicial y, por tanto, en ese sentido, en términos del imaginario colectivo, bueno, pues que se hagan cargo y se pongan de acuerdo en todo caso. Y lo digo porque sí me han, digamos, corregido la plana de decirme, no, es que si al ponerlos, a equipararlos, pues entonces los magistrados a ellos no les toca ver pues aquello de aquel pueblo donde en un feminicidio la fiscalía no atendió. No, sí les toca, porque al final de cuentas ellos son también, no directamente, pero estoy hablando en términos de una cosa más estructural, los que ponen y quitan y se ponen y se quitan, ¿no? Aquí no hay una elección directa de nadie. Alguien me puede decir también en este prurito, ¿no? Muy, muy abogadil, como dicen por ahí los maxiabogados, ¿no? Esta cosa de, bueno, al final los pone, pues, los senadores, ¿no? el poder legislativo, que son a su vez electos por la ciudadanía. Bueno, entonces, cuanti más, ¿no? Se deben a la ciudadanía a la que no responden. Entonces, este es un punto en el que, y lo digo por una razón, porque al final de cuentas, el pase a gol que yo menciono tiene que ver con que ha sido un poder no tocado, un poder además que se cubre con este discurso que creo que hay que desmenuzar un poco más, ¿no? El de la independencia, lo mismo que el de la autonomía, porque no entendemos muy bien independencia para qué. Si solamente es en términos de organización interna, de que no tú te sientas allá y yo me siento acá, y quién tiene más poder y quién usa la toga y quién no, y esas cosas que les encantan a estos poderes, bueno, pues ok, pero lo que estamos viendo claramente es que es una independencia justamente para decir, nos mandamos solos y no le debemos nada a nadie y no tenemos relación con ustedes, ese país que se llama México. Y por tanto, pues obviamente en este momento ese poder es muy visible. Ese poder es absolutamente, digamos, transparente y la vida política se hace más política a la medida en que ahora, si se para o no se para la magistrada, nos importa. Si saluda o no al presidente o a la bandera o a los que estaban junto a ella, son mensajes políticos. Sí, señores, son actores políticos y no tienen digamos, no están allá en un pedestal en el que antes ni los veíamos. Hoy los vemos y en breve va a haber ciertos veredictos que ellos tendrán que dar a nivel de la Suprema Corte y los vamos a estar siguiendo. Entonces, se vuelve muy interesante porque el discurso del presidente López Obrador bueno, se mete o no se mete, y que si el magistrado presidente anterior, y que se iba a extender o no su mandato, todo este alegato que fue, y que se interpretó como falta de independencia de la Suprema Corte, ok, hoy es más independiente que nunca, ¿no? En esa lógica. Pues entonces tienen que darle cuentas a la nación a la que se le debe, a la cual se deben. Y por tanto, este es el punto en el cual le dan el balón al presidente para decir, ahí están, ¿dónde y con qué cara nos hablan de un país de 96% de impunidad? No me importa si es el de la Suprema Corte, que ni siquiera se atreven a mencionar el tema en términos del horror que se vive en este país a la hora de la impartición de justicia. Entonces, lo que estamos viendo es que, así como en su momento la UNAM tuvo que empezar a discutir, y a mí lo que me extraña es que no siga esa discusión, que es el tema de la élite universitaria, la desigualdad salarial, el tema de qué pasó con la magistrada, con el rollo de la tesis.
no que nos preocupa tanto a qué horas van a dar ese veredicto académico que formalizaría una respuesta a un tema que evidentemente nos dejó a todos muy, muy, digamos, en observancia. Lo mismo, ahí está el otro pase a gol, ahora al Poder Judicial, que nada de que es uno u otro, son y que se hagan cargo de eso en términos de lo que significan en la estructura de poder de este país y no nada más en la oficina desde la cual se supone que están entregando fichas para el horario en que piensan que pueden atender a la ciudadanía. Por ahí me iría yo, querida Violeta. Muchas Gracias, gracias. Leticia. Gracias, Leticia. Mi querida Ingrid, bueno, ahí está la parte, lo que se hizo el show mediático, las formas de conducirse de la ministra Piña, y que yo ayer también comentaba un poco con los maxi abogados, que a mí en lo que yo rescataba de esa conducta es que se había mostrado y que eso nos tendría que prepararnos porque es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y porque es presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, con todo lo que eso implica para nuestro país, y que es capaz de personalizar las diferencias que puede tener, en este caso, con el jefe del Ejecutivo Federal, conduciéndose como una chamaca, ahí haciendo su rabieta o haciendo el desafío a la otra autoridad, cuando esperas una mira muchísimo más alta, alguien más estratégica, con una inteligencia no solamente intelectual, sino emocional, y no, eh, era absurdo, es mostrar tu rebeldía con actos pues, que me parecían muy, muy juveniles, y el punto central era, ayer lo colocábamos también, es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el caso Isabel Miranda de Wallace, y que incluso la propia Isabel Miranda de Wallace, pues ya celebrando la llegada de la ministra Piña frente al silencio de la misma en este caso, y y bueno, el hecho de esto que se ha manejado, algo que comentaba ahorita Edurne, de que si es mujer, pues sí, pero pues también Lili Telles y también Margarita Zavala y vaya, o que si es feminista, que ya lo dijo en una entrevista ahí con El País, y finalmente ya sabemos que una cosa es eso y otra cosa son los hechos en que se termina traduciendo. ¿Cuál es tu impresión de este evento que sucedió el fin de semana y a qué nos atenemos con estas señales que mandó aquí la ministra Piña? Sí, bueno, buenos días a todos, a la audiencia, porque no había alcanzado a saludar. El caso de la ministra Piña es bien interesante. Lo habíamos conversado nosotros. Cuando ella recién salió, me acuerdo en esta misma mesa, dijimos, ojo, con tanto espíritu celebratorio en Morena, en la izquierda, porque es mujer y porque va a reivindicar una serie de derechos y nos va a salvar a todas. Porque primero hay que ver cómo ha fallado la ministra, que es lo más importante, ¿no? O sea, dónde se ha posicionado ella ideológicamente. Y claro, esto es una confirmación, diría yo, muy burda, de muy bajo nivel, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Ernesto, es un acto bochornoso, ¿no? Porque la verdad que no es necesario hacer tal berrinche en un acto público, como oponiéndosele al presidente, lo puedes hacer de otra manera un poco más inteligente, me pareció bastante como mal logrado en su realización. Eh, y en una oposición que uno podría comparar con el INE, ¿no? O sea, estas posturas de órganos que debiesen ser independientes, pero que toman posturas muy personalistas, porque además ni siquiera es un gesto, como bien dice Edurne, como hacia todo el Ejecutivo, sino que es una cosa como personal, ¿no? Y esto de no pararse, y que, bueno, ¿qué significa un protocolo? Porque ayer en Twitter tuvimos una conversación bien intensa con muchas personas, porque yo tuiteé y le pasó esta cosa a mi Twitter que se viraliza, entonces llega un montón de gente del otro lado y se enojan, y bueno. Y en ese enojo muchos me decían, oigan, pero si él nos está parando frente al macho opresor y eso es un gesto feminista.
Ya, yo les dije, a ver, cálmense, porque hay que entender qué es lo que se está celebrando, qué tipo de homenaje es y qué significa un protocolo. O sea, esto no es una corte donde pasó un rey y yo no me paré para hacerle como un desdén al rey. Esto es un acto, una ceremonia oficial que tiene que ver con la nación, ¿verdad? O sea, es una celebración a la Constitución, o sea, donde están todos los poderes del Estado representados y donde hay un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo no es una cosa, porque decían, hay que abolir los protocolos. Son reglas de comportamiento en todos los aspectos de la vida hay protocolos, distintos protocolos, más grandes, más pequeños, más formales, menos formales, simplemente una forma de ponerse de acuerdo para actuar en un momento público para que todo el mundo haga lo mismo, no para que se paren unos, se levanten los otros, otros se queden sentados, o sea, como para ordenar. Entonces, romper el protocolo, la verdad que más que un berrinche no se puede interpretar de otra manera. Yo estoy con Violeta, aquí y con lo que tú preguntas, Ernesto, lo realmente grave en este asunto son los conectes que tiene la ministra con Isabel Miranda de Wallace. Eso es lo realmente grave, a lo que tenemos que ponerle ojo. Este es el show del protocolo, digamos, es simplemente como una develación de lo que es ella, ¿no? Su comportamiento, que sí es preocupante porque es un comportamiento a mí me parece muy poco refinado y elaborado, ¿no? Pero a su vez, los conectes que ella tiene. Nosotros cuando ella recién salió dijimos, a ella la puso Peña, ella es salinista, ella tiene ciertas influencias que están detrás. No es una persona neutral. Y si bien se ha mostrado ella como muy progre, y me acuerdo que en una mesa rompeviento Temoris, no, es que es ecologista, entonces la queremos. A ver, sí, ella ha actuado con una coraza como del progresismo, de que la ecología, de que las mujeres. En su discurso, de hecho, en este evento, ella habla de las comunidades indígenas, las mujeres, los otros, o sea, minorías, ¿no? Minorías o grupos, digamos, que han sido abusados históricamente, pero no porque lo diga significa que eso va a ser realmente una bandera, porque miren la cosa absurda, como una persona que tiene o que solapa a torturadores y violadores de derechos humanos, al mismo tiempo te está diciendo, ¿cierto? Es como estos vínculos, ¿cómo se llama? Doble vinculación, ¿no? De la psicología. O sea, ¿cómo es posible que la persona que te está diciendo que ella está muy preocupada, ¿cierto? De los colectivos, etcétera, al mismo tiempo, en los hechos concretos, tiene esta relación con una persona realmente que además ha ejercido violencia y ha pasado por encima de los derechos humanos de las mujeres. O sea, ahí también hay otra cosa que uno dice, pero ¿cómo es posible? No tiene lógica. Entonces, un poco, voy a ser muy breve para no acaparar el tiempo, pero lo que conversábamos ayer en el tweet con Edurne y otra gente era, pero es que ¿qué garantía tenemos con que sea mujer? O sea, honestamente, que una mujer ocupe una posición de poder no significa nada, no significa nada en términos de que eso va a ser mejor o de que eso va a ser una lucha feminista o de que nos va a ayudar a las mujeres, para nada. Aquí mismo en este programa yo les he dicho, Nancy Pelosi, Margaret Thatcher, Lily Telle, y les puedo nombrar, ¿no? La pseudo presidenta que hay en Perú ahora, que es violadora de derechos humanos terrible, no significa absolutamente nada. ¿Y por qué para algunas mujeres significa algo? Y aquí es una cosa teórica, pero la voy a mencionar, ¿no? Porque esta corriente se llama feminismo liberal, es una corriente norteamericana que se mueve en ciertos estratos sociales donde se cree que la lucha feminista es que las mujeres ocupen cargos de poder. Es decir, el único objetivo de la lucha feminista es equiparar la cancha, como le llaman, que las mujeres logremos representatividad pública. Y ya, y con eso basta y estamos listas, ¿no? Y no se engrana eso con ningún tipo de lucha de clase, raza ni nada, es simplemente mujeres ocupando lugares de poder. Y eso es fatal y es muy malo para el feminismo, porque y ahí se acordarán cuando la ministra dijo yo rompí el techo de cristal, efectivamente la palabra techo de cristal se usa en este feminismo liberal, ¿no? Como el objetivo a alcanzar, para que las mujeres, digamos, ocupen estas posiciones, ¿verdad? Que son posiciones de, además, estratos sociales profesionales, de alto nivel, como de ciertas cúpulas, muy pocas mujeres llegan a esos lugares, y tienen una metáfora muy buena, ¿de qué le sirve al feminismo? Que 2, 3 mujeres rompan el techo de cristal, siendo que la mayoría tiene que terminar barriendo los vidrios. O sea, honestamente no nos sirve, ¿no? Y claro, engrana muy bien con el neoliberalismo, ¿cierto? Con la competitividad, como con la idea del ascenso individual, de yo lo logré, y cuando ustedes vean estos feminismos como de Beyoncé y de Shakira y de mujeres que tienen poder o de políticas o de mujeres poderosas, siempre sospechen porque se está hablando desde una posición de poder, ¿no? Desde una posición de una clase social
donde además les cuento que para que estas mujeres ocupen esos lugares, ellas subcontratan servicios de cuidado y servicios domésticos a mujeres pobres, racializadas, mal pagadas. Y esa ha sido históricamente la opresión de estas mujeres con poder hacia mujeres más desfavorecidas. Entonces, es un feminismo que no nos sirve y no hay feminismo alguno en mujeres que ocupan estos cargos de poder y que están a su vez solapando violaciones de derechos humanos, como lo es la ministra Piña, donde están solapando genocidios, donde en el fondo le hacen el juego y complicidad a los hombres, ¿no? A los hombres, y las élites tratan que las mujeres nos identifiquemos con estas otras mujeres, de que votemos porque son mujeres, ¿no? No voy a decir nada de Claudia Sheinbaum, pero también ese discursete de va a ser la primera mujer presidenta. A ver, si ella es feminista y si ella tiene una agenda feminista y nos va a ayudar, buenísimo, pero puede que no. Entonces, el solo hecho de ser mujer, va a ser la primera presidenta, ¿cuántas veces nos ha pasado la cuenta, no? Y lo mismo nos está pasando la cuenta con la ministra Piña. Yo leía muchos tweets de gente asociada a Morena diciendo, es que es mujer, nos va a representar. Y no, chicas, ¿cómo nos va a representar si está solapando a Wallace? O sea, claramente no nos va a representar. Entonces, no nos pidan que celebremos nosotras el ascenso a posiciones de poder como si eso fuera una forma de que las mujeres nos vamos a liberar, porque no lo es. Y es algo que tenemos que, o sea, al menos yo estoy muy en contra y siempre estoy poniendo el punto. ¿Y de dónde saco esta información? Bueno, hay un manifiesto, lo subí en Twitter, el que quiera profundizar, que se llama Manifiesto del 99%, donde se plantean todos estos problemas para los que quieran ahí leer un poquito más. Está ahí. Muchas gracias, querida Ingrid. Sí, yo también concuerdo contigo, más allá del protocolo, más allá que, por cierto, pues los priistas siempre pidieron mucho que se respetara ese protocolo, mucho, mucho durante décadas, ¿no? Cuando fue el proceso de transición ahora entre el gobierno actual y el gobierno anterior, pues me tocó estar en varias reuniones y siempre querían que respetáramos el protocolo en la transición del gobierno, siempre, siempre nos pidieron eso. Y bueno, eran ellos los que estaban muy preocupados, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero más allá de este protocolo, que yo coincido con Ingrid, lo que está de fondo, pues es esta relación que de la ministra presidenta con Isabel Miranda de Wallace, y que eso me parece que sí requiere un tema de discusión muy profundo, ¿no? Ya hemos visto cómo Netzaí Sandoval Ballesteros, pues finalmente tuvo que salir de la Defensoría Pública Federal y otros, ¿no? Como es el caso de Salvador Leiva, quien está haciendo la denuncia, y eso sí me parece gravísimo, gravísimo, y bueno, eso tendremos que seguirlo discutiendo. Querida Edurne, ¿tú tendrás algo que completar o pasamos al otro tema que tiene que ver con esto que se reveló el día de ayer en el juicio de García Luna? Tú dime si vas a complementar o pasamos al otro tema para hacerte la pregunta pertinente, querida. Complementaría. Ok, adelante. Sí, adelante. Sí. Es Bueno, el complemento del complemento, vamos a empezar, ¿verdad? Sí, bueno, dos temas, ¿no? Por un lado, ayer Federico Anaya nos decía que revisáramos con cuidado los discursos, ¿no? Además de que descubrí que el discurso de Santiago Krill fue larguísimo y aburridísimo. Sí, se tardó como 40, 50 minutos. Pasó algo interesante porque la ministra hablaba sobre ser como el catalizador del cambio, ¿no? Entonces ese dato me pareció interesante pensando en que justo el objetivo del presidente pues es el cambio, ¿no? La transformación. Y entonces ahí vi como un contraste, un choque de, bueno, pues tú podrás decir lo que quieras del cambio, pero aquí es donde realmente aquí se va a catalizar, ¿no? Que esa fue creo que la palabra que usó. Entonces, bueno, en términos de lo político, que todavía va a dar para más y creo que sí hay que ir más profundo en ello, y lo de Isabel Miranda de Wallace, pues por ese lado, ese tema. Y sobre el tema del feminismo, yo estoy de acuerdo con Ingrid en lo general, pero efectivamente, o sea, sí es de llamar la atención que, por ejemplo, si tú ves el video del centenario de la Constitución, son puros hombres y solamente tienes una mujer, que es la gobernadora ¿cómo se llama?, de Sonora, de Sinaloa, Pavlovich. Y si 6 años después tienes mayor presencia y una Suprema Corte de Justicia dirigida por una mujer.
digamos que en términos generales podemos decir que sí es un cambio. Yo sí lo consideraría un cambio. Ahora, yendo más como a lo cualitativo y quiénes son las mujeres que están llegando a esos puestos de poder, ¿no? Mencionando a Lili Telles, mencionando a tantísimas otras senadoras, por ejemplo, impresentables, que también hay senadoras y diputadas bastante presentables, pues yo ahí más bien me iría a las instituciones, ¿no? Y cómo están llegando esas mujeres recomendadas por quién, cómo estamos viendo esa, ¿no? Cómo se están armando todas esas relaciones y esas jerarquías para que justo el techo de cristal, ¿no? Que es una categoría analítica del feminismo, no es un hecho de la realidad, es una categoría, pues lo rompan muchas veces mujeres pues muy cuestionables políticamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí no es un asunto de ellas en particular, sino de analizar qué está pasando y por qué están llegando estas biografías y no otras, ¿no? Ese sería el comentario del comentario. Ya, gracias Edurne, gracias querida Edurne. Leticia, pasando al siguiente tema que nos ocupa también, que nos empieza a alcanzar el tiempo, pues bueno, son dos testimonios donde se está señalando a dos actores políticos de nuestro país. Uno es un medio de comunicación, otro es un ex gobernador. Estamos hablando del caso de Genaro García Luna, que se está llevando su juicio allá en Brooklyn y que ya no voy a detallar más porque la tenemos, me parece, todos claro. Hay un señalamiento de soborno no menor de Genaro García Luna al Universal, al diario El Universal, y que además, perdón, que a veces ahí escribes como invitada, pero bueno, pues se le señaló al dueño, se mostraron fotos, la fiscalía también mostró fotografías pues de Ili, el dueño del Universal, y también se señala al ex gobernador Humberto Moreira. Son las dos figuras importantes que se hicieron tendencia el día de ayer y todavía el día de hoy. Precisamente estos son parte de los recibos que estaba recibiendo, 25 millones de pesos mensuales. Pues no está mal que recibía, que pagaba Genaro García Luna mensuales al Universal, y se presentaron algunas facturas sobre este tema. ¿Qué decir al respecto, Leticia? Qué temota, porque en realidad esto es, digamos, el primer saque en términos de una, digamos, información que no sé qué relevancia va a tener específicamente para el caso en Estados Unidos y por lo que están en juicio García Luna. Pero para efectos mexicanos, para efectos de nosotros, es brutal, porque, digamos, confirma lo que se ha estado siempre en el aire, y no solo de un medio de comunicación. Ya leía yo en algún punto que 25 millones ni es tanto, o sea, no hay forma de cómo resolver y salir de esto, porque le dan vueltas por donde sea. El punto interesante es cómo esto seguramente es solamente la hebra de algo que va a llevar a mucho más información o a aclarar lo que de por sí sabemos y lo hemos sabido. A ver, el caso de Moreira es muy interesante porque quien no lo recuerde en este momento, pues no solamente fue gobernador del estado, después fue su hermano, bueno, según esto de enemistados ellos, pero un hijo de él fue asesinado. Y aquí, digo, en este contexto de la misma cuestión mafiosa, después él se fue a España, porque hizo un doctorado, caray, en España de Derecho. Bueno, esa ruta hay que seguirla, ¿eh? Hay que seguirla porque los Calderón Hinojosa, Zavala, van mucho a España, por allá andan unos expresidentes. O sea, es una ruta muy interesante en términos del empresariado español y esa élite española que ha cubierto mucho a la propia élite mexicana en esta cosa de contubernio. Las nacionalidades vamos bajándole, porque luego, no, que si es extranjero, no, perdón, pero aquí no veo yo la diferencia. Y en ese sentido, interesante, fue detenido y después, posteriormente, estuvo un par de, no sé, semanas en la cárcel,
en Madrid, en España, no me acuerdo en qué parte, en cómo se llama la cárcel, pero en ese tiempo Claudia Ruiz Massieu fue quien era secretario de Relaciones Exteriores e hizo las gestiones y se movió el gobierno mexicano de una manera aceleradísima para poder pues rescatarlo y traerlo de vuelta a México cuando, bueno, el señor se la pasaba presumiéndonos su abdomen porque se dedicó a hacer ejercicio y además porque se había ido, ¿no? En este tiempo, como pues casi, en esta idea, fíjense qué tergiversación tan burda, en esta idea de que ser becario es ser como alguien, un holgazán. Y justamente, si hubiera ido efectivamente a hacer lo que le correspondería, no se hubiera ni podido parar, ¿no? Pero lo interesante es cómo toda la maquinaria de ese momento, no solamente el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, sino también el gobierno priista de Peña Nieto, con todos sus alfiles, se movió suficientemente como para que la justicia española, que tenía algunos elementos en la mano como para haberlo detenido, porque si no, además lo podrían haber, digamos, demandado, ¿no? ¿Cómo detienes a alguien que no corresponde? Bueno, y pudo regresar a México y bueno, ahí un casi drama, pero fue un momento de euforia en México, en ese momento cuando se le detuvo a Moreira, porque ustedes no pueden olvidar, este es un episodio tremendo de aquella que era alcalde, no sé si es el cargo, que alcalde en Torreón, y que tenían detenidos a gente hipermafiosa horrible, y que en el día estaban detenidos y en la noche les permitían salir a seguir haciendo barbaridad y media, pero yo quiero subirle el tono, porque muchas veces cuando estamos dando este seguimiento de que si pagaban 25 millones para cubrir a García Luna, ahora se dice que en el Universal, y a ver qué periódico sigue y qué periodista sigue, porque yo creo que esto está empezando. Y que si García Luna le entregó y que si estamos viendo a un narco y luego a otro. A ver, atrás de cada una de las palabras que pueda emitir cualquiera sobre este tema, hay gente, hay víctimas, hay dolor, hay personas que están buscando a sus seres queridos, hay duelos que la gente sigue cargando sobre sí. Y si no lo asociamos, lo seguimos viendo, como mucha gente lo quiere ver, como serie de Netflix, ¿no? O sea, esta cosa de, yo ya lo vi, no hay novedad. Perdón, aquí hay realmente un cementerio sobre el que estas personas fincaron este imperio de la criminalidad. Y por tanto, lo que está a juicio no es el país, no es solo, además, el Estado mexicano en esa forma, es lo que ha representado y a partir de lo cual fueron capaces de construir y hacerse de esa red mafiosa. Entonces, si hoy el periódico El Universal es el que es el que salió mencionado, e insisto, saldrán otros, y sobre todo periodistas, realmente podría no haber sorpresa en eso. Lo importante es que constata y empieza a salir algo que además en términos de historia, para su mala suerte, no es del siglo pasado, vamos, que podría decir, bueno, ¿no? Y el presidente que empieza con que sí, cuando no, Benito Juárez y no sé qué, me parece súper apropiado. Sin embargo, este es un punto donde prácticamente, además, ¿no? Digamos, los presentes y los que nos escuchan, algunos tal vez más jóvenes o muy jóvenes, pero la mayoría ya adultos nos tocó vivirlo, ¿no? Estamos hablando de algo realmente muy reciente y por tanto tenemos memoria y hay que empezarle a buscar, porque ahí empezamos a ver las conexiones tan fuertes. Entonces, les recuerdo esto de Moreira y el impacto que eventualmente va a tener, sin lugar a duda, en el momento político electoral de ese estado y con el otro, digamos, de carambola, y es el Estado de México, porque ¿quién gobernaba este país? Bueno, pues el grupo Atlacomulco con un presidente hoy seguramente dolido porque la novia lo dejó en España y esa es la nota para muchos medios de comunicación. Entonces, sí les quiero decir que estamos frente a a mí no me atrae mucho esta cosa del juicio que está, pero esto que se está revelando nos tiene que volver a poner en sintonía con lo que está detrás. No si dijo, no dijo, si son legítimos o no los juicios que emite alguien que también era tan mafioso como el que está sentado en la silla de los acusados, ¿no? Es que eso es solamente lo que está encima. Rasquémosle y que no se nos olvide qué constituye
eso que está hoy en el propio juicio. Entonces, por ahí creo que abrirá mucho más y mucho más ejemplos que cada uno vamos a empezar a traer a la memoria, queridos Violeta y Ernesto. Muy, muy interesante, querida Leti. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, como tú dices, vendrán y saldrán otros periódicos y otros periodistas. Y justo sobre eso quisiera preguntarle a Ingrid. Hemos estado como muy pendientes en torno a cuál iba a ser la respuesta del periódico El Universal. Y bueno, ya hay una respuesta que está publicada en primera plana en sus portal. Y bueno, lo que dice El Universal es que no hay pruebas, ¿no? No hay pruebas y que las dos facturas que se han presentado, pues bueno, no coinciden en fechas, pero además señalan ella que esta factura que se presenta, pues es por publicidad de campaña del rescate al turismo del 2009 y bueno, pues hacen una desacreditación de este juicio que está viviéndose en Estados Unidos. ¿Qué decir sobre eso, querida Ingrid? Y otro elemento ya en particular de lo que ha señalado ahorita Leti y que también hemos estado pendientes, es esta revelación que se hizo ayer a través del portal de Julio Astillero por parte del periodista Francisco Cruz, que bueno, yo es el al que he escuchado, ustedes me dirán si han escuchado otro, ya señalando, ¿no? Con nombre, porque una cosa es el periódico El Universal y otra cosa ya es señalar a algún periodista, ¿no? Y él señala de manera textual, agentes élite de inteligencia consideraban a Raimundo Riva Palacio el jefe no oficial de prensa de Genaro García Luna, ¿no? Eso lo señala Francisco Cruz y, insisto, lo retomo del portal de Julio Astillero. ¿Qué decir sobre esto? A mí me llama la atención, querida Ingrid, que esta mañana Raimundo Riva Palacio lo que publica es la nota de Napoleón Gómez Urrutia, querida Ingrid. Sí, bueno, era obvio que el Universal entre estas pruebas muy concretas, ¿no? Ahí ya mostramos las facturas, ¿no? Que se mostraron en el juicio, que se utilizaron. Por supuesto que van a tratar de defenderse, ¿no? Con este discurso y un poco colgándose, porque bien en el Universal su portada se cuelga de lo que dijo el presidente, de que no hagamos juicios anticipados al Universal, o sea, ahora les sirve lo que dice el presidente en la mañanera y otros días lo atacan así directo. Entonces, bien acomodaticio el asunto. Y efectivamente, Violeta, el tema que yo creo que aquí está de fondo, que es muy interesante de abordar, es el rol de los medios de comunicación en estos eventos, ¿no? Antes quería hacer una pequeña, como, no me voy a ir para otro lado, sino que simplemente aprovechar de que en esta mesa nosotros hablamos de este juicio como un reality show. Yo utilizo esa palabra que algunos no entendieron. Y solamente aclarar a qué se refería, ¿no? También Leti lo señala como serie de Netflix o el presidente dice el pago por evento. Solamente lo utilizamos en el sentido de decir que si se está buscando una verdadera reparación para las víctimas, como un proceso, ¿cierto?, violatorio de derechos humanos, un juicio en Estados Unidos donde no se va a capturar a los responsables reales de cada cosa, a las familias en particular no necesariamente les va a traer justicia. Por supuesto que este juicio tiene otra utilidad, y aquí quizás tendríamos que haber distinguido en su momento, ¿no? Este es un juicio que tiene mucha utilidad política, más que tenga que ver con un proceso de justicia, memoria y reparación, que habrá que hacerlo, porque hay que hacerlo, ¿no? En su momento, para reparar realmente a las víctimas. Este juicio va a tener muchas consecuencias que son de índole política, más que de justicia propiamente tal. Y por eso el pago por evento o el reality show tiene que ver con esto de que todos los días nos va a poner en la agenda distintos temas que políticamente le van a ser muy útiles al presidente, porque van a develar conectes del narco con periodistas. Yo les decía, probablemente van a salir cosas que tengan que ver con los militares, ahí estaremos muy atentos, pero también políticos, es decir, se van a empezar a develar todas estas ramas y estas subtramas que venían debajo de las masacres y de las violaciones de derechos humanos que tienen que ver con personas que siguen en el día de hoy, al día de hoy funcionando, como periódicos, como políticos, como jueces, etcétera, etcétera. Y en este juicio que a mi entender es de índole política, hoy tenemos el tema de los medios de comunicación, que me parece genial que haya salido, porque los medios de comunicación, y yo me quería centrar mucho en eso, están teniendo un rol fatal en el mundo. Y hay que ser muy críticos de eso. Yo creo que tenemos que poner el tema, ¿no?
Y me refiero a los medios de comunicación hegemónicos, la mayoría, porque yo diría que el 99% de los medios de comunicación se financian a partir de ciertos intereses, distintos intereses, y veremos, y es casi el 1% los que son realmente independientes, los que se autofinancian, los que tratan de tener una línea editorial que no sea manipulada, ¿verdad?, por estos intereses. Y en ese sentido, quería sacarlo un poquito de México, voy a volver, pero sacarlo un segundo, al mundo, a Latinoamérica, donde los medios de comunicación están teniendo un rol muy terrible. Y estoy pensando, por ejemplo, en Petro, que todos los días está siendo atacado por los medios de comunicación de manera muy brutal. Estoy pensando en el gobierno de Chile, donde casi no se puede gobernar porque todos los días la agenda que ponen los medios de comunicación es la de la derecha y tergiversan y modifican las cosas que están pasando. Como nosotros en Chile perdimos el plebiscito en gran medida por los medios de comunicación. Y también en Brasil, cuando salió Bolsonaro, fue muy sustentado por los medios de comunicación, incluso el Brexit. O sea, no solamente los medios de comunicación, digamos, molestan o inciden o tratan de tergiversar la realidad de los gobiernos, sino que además inciden directamente en elecciones, o sea, así de grave, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque los medios de comunicación, ¿qué son? Y yo creo que hay que pensar en la base, ¿no? ¿Qué es un medio de comunicación? Es un agente socializador. ¿Qué significa ser un agente socializador? Que es un mediador entre la realidad y la sociedad. Informa, comunica, presenta esta información. Y la realidad, nadie es capaz de tomarla de manera objetiva. No existe la realidad objetiva. Todo pasa por un lente. Entonces, lo que hacen los medios de comunicación es interpretar la realidad para dársela a su lector, persona, digamos, el emisor, o sea, perdón, el receptor del mensaje, ¿no? Y en esta interpretación de la realidad, la interpretación puede ser desde distintos lugares. Yo puedo interpretar un mismo hecho de muchas maneras. Y ahí es donde viene lo que está muy tergiversado en los medios de comunicación, que el medio de comunicación debiera enfocarse en informar a su lector, no en avalar agendas de grupos, distintos grupos, ¿no? De oligarquías, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos está ocurriendo ahora. Hay una crisis en los medios de comunicación que también tiene que ver con el problema del financiamiento. Porque antiguamente la gente se suscribía y eran los lectores los que financiaban los medios de comunicación. Hoy en día ya nadie se suscribe porque la información está en Internet, es gratuita, nadie quiere pagar una suscripción de un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo lo hacen? Recibiendo dinero que puede ser, como en este caso que estamos viendo, donde es tan burdo como que te doy 25 millones al mes en efectivo cash, como les gusta aquí el cash, o puede ser a través de publicidad. Y otro tipo de formas, ¿no? Que son lo mismo, porque al final tú me dices, mira, sí, no es tan burdo como que te voy a dar los billetes, pero de alguna manera te estoy dando, y créeme que no me vas a poder atacar en tu línea editorial si soy yo el que te está financiando el periódico. O sea, a mí, aunque me digan que el Reforma, el Universal, este y el otro, son neutrales y que no importa, que es imposible. Y se lo digo porque además voy a comentarles una anécdota. Un director de un importantísimo medio de comunicación, no voy a decir quién es, obviamente, estábamos ahí en unos tragos un día en la noche y nos empezó a contar cómo funciona la relación de los medios con los empresarios. Y nos contaba él cómo se acercan los empresarios y te empiezan a ofrecer favores pequeños, ¿ah? Oye, te compro un trago. Oye, mira, tengo un boleto para un partido de béisbol. Oye, mira, me salió tal cosa. Y te empiezan a comprar y a comprar y a comprar. Y terminan los medios comprados por estos empresarios donde después ellos te piden un favor. Y el favor es, oye, mira, va a salir una nota, ¿puedes suavizarla? Oye, mira, tal cosa. Y ellos le llaman convenios. Yo tengo un amigo que también que trabaja en un medio hegemónico y muchas veces ha tratado de publicar notas y le dicen, no, es que esa nota no, porque le pega a tal gobernador y tenemos un convenio con él. Un convenio, imagínense la palabra. Y ese convenio lo tienen con políticos, lo tienen también con gente del gobierno, de Morena también, porque Morena también tiene convenios con los medios. Y de alguna manera esto se está tergiversando a este nivel. Y lo que tenemos en el Universal es algo que hoy en día existe, ¿no? Esto no pasó en la época de García Luna y ya no. Eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y de qué manera se está haciendo? Como les digo yo, con convenios. Y es bien complicado porque en general los medios hegemónicos van a estar detrás de los grupos de poder que obviamente están en contra del gobierno de López Obrador o cualquier gobierno de izquierda. Entonces también los gobiernos de izquierda tienen que encontrar la forma de contrarrestar esta infodemia, esta manipulación, teniendo sus propios medios. Lamentablemente aquí tenemos, no me voy a meter por ningún motivo, pero Notimex parado,
sin funcionar hace mucho tiempo. Sería un muy buen elemento para contrarrestar esto, pero ahí está, lo tienen en el desastre, congelado, pongámosle congelado, y de alguna manera financian otros medios, que sabemos son medios que se presentan como independientes, pero que igual tienen su financiamiento. Pero es, digamos, David contra Goliat, o sea, nuestra situación, ¿no? Y los medios verdaderamente independientes, los que de verdad tratan de situarse al medio, están hoy en día con unos problemas económicos que ni les cuento. Yo he escuchado, no voy a decir los nombres, pero medios que están diciendo no tenemos de dónde sacar para las planillas, para poder pagarle a la gente. Recurren a empresarios como a fundaciones internacionales que también tienen sus agendas, pero más neutrales, que no siempre te dan la lana, a veces sí, a veces no, a suscripciones, a rifas, a restaurantes, a una serie de elementos para poder financiarse, igual que los medios de los estados, por ejemplo, que también que la rifa, que el sorteo, o sea, porque honestamente no hay de dónde, y es eso o te ven, o sea, o te dejas comprar, y de alguna manera lo que está haciendo el Universal, y lo vamos a ver en otros periódicos, que es ser el cómplice directo de García Luna, es algo que sigue ocurriendo y que es, yo les digo, la crisis de los medios de comunicación. Lo dejo. Gracias, Ingrid. Edurne, esta parte de los medios de comunicación que a mí también me parece la parte más importante y lo vemos en Argentina y lo vemos en Brasil y lo vemos en otros países, en la medida en la que sigan acaparando como lo es en nuestro país en tiempos de López Obrador y lo ha sido en otros países de Sudamérica, pues siguen teniendo un control informativo muy, muy importante. Tenemos que darle la dimensión que hay que darle a la televisión, ahora también a la radio, a los medios impresos, y estoy hablando los de alcance nacional, además del control que se tiene de los medios al nivel estatal, ¿no? Que es una práctica común que tú ves, por ejemplo, en Jalisco, pues difícilmente vas a leer las críticas en los medios de comunicación que tienen un alcance estatal, pues críticas al gobernador o en Chiapas, etcétera, etcétera. Y esta parte de los sobornos, pues nos parece importante. Alguien escribía en el chat hace un ratito, nos recordaba la boda de Santiago Nieto con la titular con una de las consejeras del INE, Carla Humphrey, que además es una de las fuertes candidatas para presidir, para sustituir a Lorenzo Córdoba en la presidencia. Vaya, uno va viendo, va tejiendo y realmente es una telaraña importante, más allá de que pues no vamos a tener procesos judiciales contra el Universal o contra Felipe Calderón o contra los Moreira, porque es un juicio en los Estados Unidos y el delito de lo que se está acusando es otro que no tiene nada que ver con los testimonios que hay ahí. ¿Qué decir de esto que se ha develado del Universal, que no es un asunto menor y que en términos también políticos, pues en un año electoral me parece también importante que salga eso, aunque no vaya a haber procesos judiciales, pues sí sería es una especie de juicio popular, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu valoración? Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo y lo vincularía con algo que escuchaba ayer de Julio Astillero, precisamente, ¿no? Que él encontraba como 3 ejes para entender la noticia de ayer, ¿no? Uno que tenía que ver con las elecciones estatales, el segundo la relación con los medios y el tercero los vínculos políticos, que en este caso es PRI y PAN, ¿no? Entonces, si estos 3 ejes lo miramos a nivel federal, pero también a nivel estatal, local, pues nos vamos a encontrar seguramente unas problemáticas espantosérrimas y que no salen a los medios de comunicación difícilmente, ¿no? Porque además es complicado que la gente también quiera hablar, como hemos visto aquí en varias entrevistas, ¿no? Y en ese sentido yo retomaría algo que dijo Ingrid, que es, a lo mejor no hemos visto la importancia que tiene este juicio en otras dimensiones, ¿no? Ella habla de lo político, por ejemplo,
Y junto a esto político también está la función pedagógica, que es la que ha querido utilizar principalmente el presidente al poner su síntesis todos los días, y creo que eso ha sido un contrapeso interesante, pero en esta pedagogía yo me quise como enfocar un poquito más ahí, porque yo me pregunto qué relevancia política tiene en este caso, no solamente para los fenómenos políticos que vienen como las elecciones, ¿no? Pero también para la formación de las personas, de los gobiernos, ¿no? De los funcionarios, conocer públicamente toda esta trama y de qué manera podemos utilizarla. Esto ya es así como en un ideal para que se puedan hacer análisis, ¿no? Muy desde las instituciones, e incluso regresando a la Suprema Corte de Justicia, me llamó la atención que justo hoy en la mañanera, en el anuncio que dan los martes, el almirante Ojeda decía, bueno, todo lo que ellos rescataban, las personas que detenían, y en contraste todas las personas que sacaban los ministerios públicos, los fiscales. Eso me pareció muy interesante porque además daba un dato y decía, bueno, es que estas personas que lo sacan ni siquiera saben cómo funciona la ley marítima, ¿no? Entonces estamos incluso a ese nivel donde ni siquiera hay una formación en ningún tema, y entonces deberíamos de estar conectando esta política actual que está generando el gobierno, en lo local, de todas las detenciones, de la estrategia política, y vincularlo con este caso para profundizar más en ejes y estrategias anticorrupción. Yo creo que eso podría ser una cosa fundamental que deberían de hacer uso las instituciones, ¿no? Utilizarlo como una herramienta de análisis, porque sí, ayer me encontré una nota de ProPublica de hace unos meses, del mes de junio, donde describía todo el proceso que ha sido, ¿no? De 7 años de organizar este caso, ¿no? Para los investigadores, y que primero un fiscal se los aceptó, después otro no, y los mandaron a trabajar más, además de todo el tiempo que implicó a partir de la detención de Genaro García Luna en 2019 hasta llegar al día de hoy al juicio, donde un día parece que va a ser un éxito y al día siguiente no, o en el mismo día, ¿no? Nos muestran esta factura, pero en la tarde el juez lo desestima porque no sirve para el caso actual, lo que no significa que no sea real. Pero en el momento en que el juez lo desestima políticamente pierde peso, y entonces el Universal mismo puede incluso utilizarlo, ¿no? Para fortalecerse. Entonces, pues yo pienso eso, y bueno, y sobre todo para la ciudadanía, el contrapeso principal de todos estos medios tiene que estar en la formación política ciudadana, pero no política partidista, ¿no? Que esta es una observación que alguna vez me hizo un profesor y me pareció fascinante. O sea, AMLO está generando una base y una formación política muy importante, Morena también, pero tiene una vinculación partidista, ¿no? Tenemos que también generar bases políticas, no que sean apartidistas, pero que tengan una base social más sólida. A eso me referiría. Y creo que eso está haciendo falta, y que los medios, pues no convencionales, o que están cobrando más fuerza, como ustedes, como Rompeviento y demás, ahí podrían también jugar un papel y un contrapeso muy interesante en tomar esta información con la pedagogía con la que la está promoviendo el propio AMLO, y poder problematizar más sobre toda esta información que está ocurriendo, porque efectivamente yo no sé legalmente hasta dónde vaya a llegar, yo no sé cómo se esté preparando nuestra Fiscalía General de la República con toda esta información que está emergiendo. Y únicamente, nada más para cerrar, a mí me llamó mucho la atención, o me brincó, no sé cómo decirlo, el dato que dio anoche Juan Alberto Cedillo, se llama, o Cedillo, en la videocharla contigo sobre la jornada, ¿no?
y cómo la jornada también puede estar involucrada en todos estos contratos, en todos estos presupuestos oscuros, opacos, y cuando yo lo escuchaba me dejaba pensando, bueno, ¿hasta qué punto eso contribuye a que la directora de la jornada, y por favor no me llevan los bots, es solamente una idea, una opinión, hasta qué punto pues ella se esfuerza por consolidar su relación con AMLO como una forma de legitimidad para ella y para su medio frente a seguramente una serie de decisiones que tuvieron que tomar en gobiernos previos con Calderón y con Peña Nieto, ¿no? Porque sí vimos, al menos en el gobierno de Calderón, unas publicaciones que daban mucha, mucha pena, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso cerraría. Muchas gracias, querida Edurne. Bueno, pues se está terminando el tiempo, prácticamente tenemos que ir cerrando para que cada quien pueda también hacer un cierre. Querida Leti, sobre esto que decía ahorita Edurne, que la propia, pues que el propio periódico, el Universal, me voy a referir a eso, pues se fortalece, ¿no? En algún sentido, incluso decíamos, saca en primera plana que pues realmente esto que no es una prueba, ¿no? Y además que lo que decía hace ratito no coinciden las fechas y esto ahorita me deja pensando mucho Edurne, de que esto lo hace más fuerte y dice Edurne, no quiere decir que no haya pasado, pero cuando el juez allá lo desestima y dice pues no es una prueba, realmente, ¿qué decir sobre esto, querida Leti? ¿Cómo lo estarías tú valorando? No, yo lo veo al revés, porque fíjate que, como yo mencionaba, en términos estrictamente políticos, ¿no? Del significado del evento. Digo, se está llevando un juicio en Estados Unidos porque los estadounidenses no quieren. Porque digo, si sabían de todas las cosas que hacía García Luna, pues en realidad les era una persona útil hasta que les fue inútil. Entonces esto pues también, ¿no? Lo hemos dicho acá, no prestarse a inocencias en ese sentido. Por tanto, este tipo de revelaciones pues a lo mejor no son útiles específicamente para sumarle más años a García Luna, y eso es cosa de allá, pero para efectos de nosotros develar lo que hemos vivido es sumamente útil. Entonces, es irrelevante y además no es solamente personalizado. Aquí en este caso, pues hay un dueño del Universal, que además es un actor político que muy recientemente salió a propósito de esto de que mencionábamos de la boda de Santiago Nieto. Nieto. Nieto y Carla Humphrey, sí, pues justamente como que volvió a salir una persona pues ya muy mayor y bueno, el que era en ese momento el director editorial del periódico El Universal, que además tiene toda una postura abiertamente y además cita las fuentes, pues no sabemos nunca si son las fuentes de ahí de en medio del Palacio Nacional porque no le atina los últimos años que justamente perdió ese vínculo directo con ese poder presidencial y eso ha quedado muy evidenciado. Entonces, yo lo vería más en términos de lo simbólico, es decir, sí es un elemento y ya no hay forma en que le cambien a la narrativa, más allá de que se pueda matizar y que tal vez eso no lleve a nadie a la cárcel, es probable, pero el golpe político está ahí y muy puesto. Yeah. Y sin embargo, nada más quiero hacer una aclaración porque también el medio y también en términos del cambio de lo que Ingrid mencionaba, ¿no? El gran cambio pues tecnológico que estamos viviendo, incluso la debilidad hasta un punto, tampoco lo es del todo, pero de estos medios hegemónicos que lo han sido, porque lo siguen siendo, pero como tienen a lo mejor algunos contrapesos. Bueno, y aquí andamos, ¿no? Pero el punto importante es que estos periódicos, pues tampoco es que hablan, digamos, o sea, pues obviamente le dan voz, han tenido un dueño, obvio en este caso, que es ese alfil en términos de la política y cómo se ha movido y cómo ha jugado en el propio sistema político mexicano, porque es un periódico pues sumamente viejo para la historia mexicana, y también sus diferentes momentos políticos, que también creo que es el momento que se está mostrando ahora, no es el de el poder omnipotente del PRI, ese fuerte que lo pudo haber sido en los 60, 70 o échenle más para atrás. No, es un momento de extrema violencia y nosotros, digamos,
lo hemos visto, lo leemos muchos acá, tendrán referencias más directas, pero quienes por cuestiones a lo mejor más laborales hemos estado cerca de estos tipos de temas, pues es durísimo. Y atrás de esto ha estado gente que de manera deliberada mintió para seguir manteniendo el estado de cosas tal cual. Eso es lo que me parece grave. O sea, a sabienda de que lo que significaba esa violencia, o sea, es que se traduce para tener una ganancia, se traduce en que se mueran los que se tengan que morir. Lo que decía Felipe Calderón, daños colaterales y con la pena, ¿no? Entonces, yo lo pondría ahí y solo una pequeñísima aclaración para lo que entiendo en términos del proceso ahora de los consejos electorales, que es todo un temota, ¿eh? Es un gran tema, es que los que se van a hacer dos planillas, vamos a decir, con los posibles consejeros electorales, bueno, un día lo hablamos y si no inviten a Luis Miguel, este colega que le sabe mucho al electoral, pero va a haber una sola planilla, vamos a decir, para de ahí elegir al que será el presidente o presidenta del Consejo Electoral, del Instituto Nacional Electoral. Por tanto, estarían inhabilitados los que hoy son consejeros y por tanto estaría fuera de este juego la maestra Humphrey, si es que es así, como lo entiendo y lo he leído 200 veces, ¿no? Pero it could be, ¿no? Ahí lo dejo. Y pues muchas gracias siempre. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Leticia. Compañeras, disculpen, tenemos que cortar porque tenemos un compromiso y tenemos que salir en el yepa yepa, ándale, ándale, pero les queremos agradecer muchísimo, mi querida Leticia, Ingrid, Edurne, por esta maravillosa mesa y por las reflexiones, los análisis, y ahí nos estamos comunicando la siguiente semana. Un abrazo, queridas, Leti. Un abrazo, gracias. Un abrazo, linda tarde. Gracias.